Y ahora, Rami, seguimos viajando, algo que nos encanta hacer en este programa. Así es. Nos vamos para Guatemala y ahora continuamos con el segundo entrevistado de la tarde. Él se llama Elmer Fernández y es subdirector general del Instituto Guatemalteco de Turismo. Así que nos va a hacer viajar un poquito por ese país que me imagino debe ser magnífico. Muy buenas tardes, Elmer. Mucho gusto, encantada de que estés aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están por allá, por Argentina? Bien, la verdad que muy muy bien y muy contentos de tenerte aquí en el programa. Guatemala es uno de los países que hemos viajado ahí un poquito por algunas ciudades, pero bueno, hoy tenemos el honor aquí de tenerte con nosotros, así que te vamos a aprovechar, te vamos a preguntar de todo y bueno, queremos que nos cuentes un poco cuáles son las acciones que está teniendo el Instituto Guatemalteco de Turismo ahora y bueno, cuáles son las áreas que abarca, que me imagino deben ser muchas. Bueno, las acciones en cuanto a reactivar la actividad turística, nosotros las hemos enmarcado en 4 etapas. Uh-huh. Una primera etapa es una etapa que nosotros le llamamos de preparación, porque sabíamos perfectamente que cuando esto se aperturaba teníamos que estar listos para recibir a los turistas locales e internacionales. Y en esta etapa lo que hicimos fue trabajar los famosos protocolos de bioseguridad o guías de prevención del COVID y otras infecciones que nosotros le llamamos, porque creemos que estas guías debieran de quedarse de manera permanente en las empresas turísticas, en los sitios turísticos, para prevenir cualquier tipo de infección. Resulta que la pandemia nos vino a recordar muchos hábitos que debemos de tener ya en nuestra vida diaria, pero poco a poco nos acomodamos y pues a veces vamos perdiendo esos hábitos. Entonces creamos 13 guías de buenas prácticas o de prevención y obviamente avaladas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala. Y pues empezamos después un proceso de socialización con todos los sectores, con todo el sector turístico, empresas, sitios turísticos y todo para que empezaran a implementarlas. Eso fue una primera etapa. Creamos un sello de bioseguridad local que el Instituto de Turismo lo está dando a las empresas que planteen su deseo voluntario de querer tener el sello para que el turista tenga la confianza de que al lugar que va a llegar pues están implementados protocolos que van a minimizar los procesos de contagio en esos lugares. Y también gestionamos con la WTTC el sello Safe Travel, que ya justo nos nombraron embajadores para que las personas que implementen nuestras guías pues también tengan acceso a ese sello. Luego de esa parte de preparación que le llamamos, nosotros empezamos un proceso de diversificación de la oferta turística que fue convocar a todos los turoperadores a nivel nacional para que nos presentaran sus paquetes turísticos que fueran innovadores, que fueran accesibles al turismo local. Sabemos que lo más inmediato de reactivar es el turismo local de nuestro país, y cabe mencionar aquí que tenemos un turismo local bastante fuerte. El turismo local en relación al internacional es 3 veces mayor, es decir, mientras el año pasado ingresaron 2.5 millones de turistas internacionales, los guatemaltecos hicimos turismo alrededor de 5.5 millones, es decir, la esperanza de recuperación de la actividad pues gira alrededor de que nosotros los guatemaltecos empecemos a visitar nuestros lugares turísticos. Somos un país pequeño con 108.889 kilómetros cuadrados y eso nos da una gran ventaja de que lo podemos recorrer en corto tiempo, con una gran riqueza de microclimas, más de 360 microclimas, uno de los 19 países megadiversos del mundo, con una impresionante historia milenaria de la cultura maya. Tenemos más de 3.000 sitios arqueológicos en el país, siendo nuestro gran icono Tikal, que es una de las ciudades más importantes mayas. Ahí lo están viendo ustedes en pantalla en este momento, y en estos momentos también estamos trabajando en terminar de descubrir y de generar las facilidades turísticas en el Mirador, que es uno de los sitios arqueológicos descubiertos en los últimos tiempos, en donde está la Danta, que es una de las pirámides considerada la más grande en volumen
del mundo. Entonces hicimos todo un proceso de convocatoria a los tour operadores para que presentaran los paquetes turísticos. Ya tenemos más de 400 paquetes que estarán subidos en nuestra página de Paseo Guatemala, que es una página exclusiva de promoción de turismo interno, para empezar ya a promocionarle en estos momentos que ya hay un poco más de apertura en cuanto a la movilidad dentro del país. Nosotros en la oferta turística, y ahí en el video lo pueden observar, tenemos dividido el territorio en 7 regiones turísticas importantes. Somos un país pequeño, como decía, por lo tanto todo el país tiene muchos atractivos y lo aprovechamos en su totalidad. Tenemos una región de cultura maya viva, que es una parte occidental del país, en donde conservamos todavía comunidades de origen maya que todavía viven las costumbres, viven las tradiciones y viven la cultura maya. Tenemos el lago más bello del mundo en Atitlán, que es uno de nuestros íconos turísticos que más visitan los locales y los internacionales. Luego tenemos para la parte norte Petén, que es el área donde está la mayor cantidad de ciudades mayas antiguas descubiertas. Tenemos un Pacífico diverso, tenemos playas al Pacífico, tenemos playas al Atlántico, y eso nos da a tener mucha riqueza. Ahí están viendo ustedes imágenes de la antigua Guatemala. La antigua Guatemala es un patrimonio mundial que tenemos, es una ciudad que conserva todavía mucho de la historia de la tercera ciudad capital que se fundó en Guatemala, y que mantiene sus calles de piedras y todavía muchos de los monumentos históricos que nos quedaron desde la colonia en Guatemala. Entonces tenemos una gran riqueza cultural, una gran riqueza natural. Una tercera parte del país está declarada como área protegida, es decir, tenemos un potencial de naturaleza que en este momento lo queremos aprovechar muchísimo, porque los turistas hoy buscan áreas abiertas, áreas verdes, para evitar las aglomeraciones y evitar también el contagio. Entonces creo que por ahí tenemos una ventana de oportunidad para poder hacer que el turismo empiece a dinamizar la economía en nuestro país. Luego tuvimos una etapa de una campaña de sensibilización turística que incluso acaba de terminar en medios de Guatemala, y esta campaña lo que buscaba era sensibilizar al guatemalteco de que el turista le llevaba desarrollo a su comunidad. Resulta que la pandemia nos deja mucha desconfianza. Aquí habían comunidades donde ya no le permitían ingresar personas de otras comunidades por el miedo de que les iban a llevar el COVID. Y esa campaña era importante para evitar ese rechazo de personas extrañas de la comunidad en su comunidad local. Algo bien importante de esta campaña es que por primera vez en la historia de Guatemala la hicimos en 4 de los idiomas mayas más importantes, porque nosotros tenemos 22 idiomas mayas en el país, más un idioma garífuna, que es la parte caribeña, y un idioma xinca. Entonces, porque queríamos llegarle a la mayor cantidad de personas para hacerles conciencia que el turista que llega a su comunidad llega a consumir su gastronomía, a comprar sus artesanías, a hospedarse en sus hoteles, y que eso de alguna manera iba a reactivar la economía local y empezar a generar empleo, sobre todo mucho empleo informal, porque ustedes sabrán perfectamente que el turismo genera mucha actividad microempresarial, y que fueron las empresas mucho más afectadas en esta pandemia. Entonces, en eso es que estamos trabajando. Luego, ahora estamos en un proceso de promocionar los sellos de bioseguridad, incluyendo el sello propio de Guatemala, como el Safe Travel, para que las empresas los adopten, implementen los protocolos y le generemos al turista esa seguridad que necesita tener de minimizar los niveles de contagio. Yo creo que ahora todos los que salimos, pues antes de preguntar si hay wifi en el hotel, preguntamos si hay protocolos de sanitización y de bioseguridad para que no nos vayamos a contagiar en ese lugar. Y entonces en eso estamos trabajando previo a lanzar ya la campaña de promoción del viaje del turismo interno para fin de año. Nosotros tenemos marcadas
3 temporadas altas en el turismo nacional, que es el verano, en la Semana Santa. Tenemos un turismo religioso fuerte, con procesiones y todo. Luego tenemos una temporada alta en agosto, en donde el vecino país, El Salvador, pues tiene sus vacaciones y se vienen a hacer turismo a Guatemala, y está la temporada de fin de año. Entonces queremos rescatar todavía parte del turismo de fin de año que hemos perdido en estas 2 etapas altas que ya pasaron y que pues lamentablemente por la pandemia no pudimos aprovechar. Nosotros creemos que a partir de hoy todavía podemos recuperar unos 2 millones de turistas locales y una derrama económica de unos 9,000 millones de quetzales en toda la cadena de valor, y entonces hacer que se empiece a oxigenar esta actividad que nos ha afectado grandemente. Y posteriormente pues irnos a la promoción del turismo internacional, que eso ya es una siguiente etapa, porque creemos que ese proceso de recuperación del turismo internacional va a ser un poquito más lento. Aunque tenemos que apostarle al turismo de nuestros países fronterizos, como de la parte sur de México, por ejemplo, la parte de Centroamérica, con El Salvador y Honduras, que tenemos ahí fronteras y que es mucho más fácil que las personas ingresen en su vehículo, en bus y lo que sea. De hecho, el 44% del turismo internacional es de El Salvador, pero solo el 4% hemos logrado traer de México, y hoy nuestro gran reto es hacer que el mexicano venga a hacer turismo a Guatemala, mientras pues la gente toma mucha más confianza para viajar de otros lugares mucho más lejanos de Europa. Es muy poco el turismo, es un 8%, de Sudamérica no digamos, es un 6%. Sabemos perfectamente que la avenida del suramericano para Guatemala es muy cara por la poca conectividad. Entonces son mercados que tenemos que ir a buscar, pero creo que debemos de aprovechar de inmediato lo que está cerca de nosotros para hacer que la actividad se recupere, y en la medida que vayamos ampliando nuestra conectividad aérea, pues irnos buscando un poco más allá de los países que están cerca de nosotros. Y en esa etapa es que estamos ahorita saliendo un poco, creo yo, de la preocupación, porque una vez se aperturó el país, pues ya la ocupación hotelera empezó a mejorar, ya en un 35% el mes pasado. Más del 92% de nuestras empresas habían cerrado, y hoy están otra vez recuperando todo lo que se había perdido en materia de turismo. Entonces, en ese proceso estamos, y vamos a seguir trabajando ahí para ir fortaleciendo esta actividad, que para nosotros es sumamente importante, porque lleva mucho desarrollo económico, sobre todo a muchas de nuestras áreas rurales. Elmer, si se nota algo aquí es que están trabajando. La verdad que todo lo que estás contando apoya, sobre todo me llama mucho la atención de cómo has hecho énfasis todo el tiempo en lo que es el desarrollo local de las comunidades, en el turismo interno, en esto de que haya una apropiación por parte de los y las nativas de cómo el turismo puede fomentar el desarrollo de las comunidades. La verdad que tienen un país maravilloso, todas las regiones que contabas y todas las políticas implementadas en diferentes direcciones. Así que la verdad, desde aquí les auguramos una muy buena temporada que seguramente va a empezar a fin de año. Te lo quería decir porque realmente cuando te escuchaba y veía las imágenes de Guatemala, no dejaba de pensar en esto de que van surgiendo estrategias en contextos difíciles que seguramente lo que hacen es potenciar servicios que ya existían antes. Así que, bueno, nada más que felicitarte y bueno, te seguimos preguntando. Sí, yo también felicitarte. No, yo creo, y perdón, solo agregarlo, yo creo que, y nosotros en el Instituto de Turismo hemos visto la pandemia como algo que nos ha afectado, pero también como una oportunidad de reinventarnos y de ser más innovadores. Hoy, lugares como la antigua Guatemala, que es uno de nuestros íconos, patrimonio mundial, que eran espacios cerrados, hoy vemos lugares aperturando terrazas, aperturando aceras, aperturando áreas verdes, que yo creo que era algo que pudimos haber hecho desde mucho antes, pero hoy la pandemia nos está obligando a eso. Y todo eso va generando una serie de innovación y de reinventarnos de cómo estábamos viendo el turismo en Guatemala, y yo creo y tengo la fe que vamos a salir de esto fortalecidos, primero Dios, el próximo año, cuando ya la apertura sea mucho mayor y que la pandemia pues vaya cediendo. Obviamente eso va a depender mucho de la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos de manera individual, y en ese camino vamos, somos muy optimistas. Elmer, también felicitarte y felicitar a la República porque ha recibido un premio como sello mundial
¿no? Como destino seguro que otorgó el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, ¿no? Qué interesante esto que proponen y qué apertura también da al turismo. Entonces, trayendo esto, te quiero preguntar actualmente cómo se vive, cómo es el turismo en Guatemala, el turismo interno sobre todo, me gustaría saber. Pues como les decía, nosotros tenemos un fuerte turismo interno. Yo creo que eso nos va a permitir recuperarnos más rápido en comparación a otros países centroamericanos que su fuerte es el turismo internacional. El turismo interno para nosotros representa más de 3 veces el turismo internacional. Los guatemaltecos salimos a viajar todos los fines de semana al país. Como el país es pequeño, es muy fácil de Ciudad Capital estar a 1 hora en las playas de la costa del Pacífico, en 4 horas en las playas de la costa del Atlántico, y esa cercanía nos permite que en corto tiempo, de viernes a domingo, nosotros podamos salir a visitar nuestros lugares. Y por esto es que la ventaja de la movilidad del turismo local. Entonces, nos gusta viajar dentro de Guatemala. Yo creo que siendo el turismo una actividad muy sensible a muchos fenómenos sociales, el tener un turismo local fuerte es una gran ventaja, porque independientemente de que nosotros tengamos en algún momento ciertos problemas sociales, nosotros como guatemaltecos pues ya no lo percibimos y hacemos turismo, cosa contraria como pasa el turismo internacional, en donde se limita a viajar cuando pasan ciertas cosas que genera problemas sociales en los países. Entonces, eso es lo que nos da la fe de que podemos empezar a recuperarnos, primero Dios, este fin de año. Bien. Y contanos un poco de Guatemala. Llegamos a Guatemala, ¿cuáles son los destinos que no nos podemos perder? ¿Qué tenemos que visitar? Así que nos recomendás vos. Tenemos nuestros íconos tradicionales. Ustedes llegan a la ciudad capital y en 1 hora están en la ciudad colonial de Antigua Guatemala. Es patrimonio de la humanidad, sí. Es una ciudad que conserva toda su historia de la colonia, que está muy cerca de la capital. A 2 horas de Antigua Guatemala están en el occidente, que es la cultura maya viva, en donde vamos a encontrar el lago de Atitlán, que es uno de los lagos más bellos del mundo. No lo digo yo, lo dice Nat Geo. Elmer, está te Chichicastenango, que es un mercado muy colorido de cosas tradicionales de nuestro país. Luego nos trasladamos en 1 hora más y estamos en la parte de la costa sur, donde tenemos unos parques temáticos impresionantes. Nosotros, yo lo digo en broma, pero es verdad, nos hemos convertido en el Orlando de Centroamérica. Tenemos los 4 parques temáticos más grandes de todo Centroamérica, con un parque de dinosaurios, que tenemos el Megatronic más grande de toda América, que antes lo tenía Estados Unidos, con un Megatronic de 24 metros. Nosotros tenemos uno de 30, que es en la parte que está más cercana de la capital. Tenemos las costas del Pacífico a 1 hora de Ciudad Capital también, y a la parte más lejana de la capital, que es Petén, donde está el centro de las ciudades mayas más importantes. Ahí pues si vamos en vehículo vamos a tardar 8 horas de camino, pero como tenemos vuelos domésticos de la capital para en 45 minutos estamos en Petén, en donde podemos ir a apreciar todos los monumentales edificios y templos que los mayas nos dejaron desde hace muchos años. Entonces tenemos una diversidad, tenemos un Caribe verde con una tradición garífuna, que es una comunidad venida del África. Río Dulce, que es uno de los ríos impresionantes que tenemos en la parte de Izabal. Es decir, tenemos una oferta diversa, muchos sitios de aventura, de naturaleza, que nos permite que, como les decía, el argentino viene a Guatemala y en 8 días lo llevamos a conocer todo el país muy fácilmente. Qué bueno y qué variado, ¿no? Y muy buenas las cercanías, ¿no? Que uno puede ir y, como decís, a lo mejor en 1 semana recorrer. Sí, yo creo que lo importante es nuestro clima. Imagínate que yo estuve en Buenos Aires en un PGT, les contaba ahí en la UCA hace algunos años, y me daba cuenta de los extremos. De repente venía a Guati, cuando regresaba estaba fríísimo y de repente había mucho calor. El clima nuestro en promedio es 22 grados. Bien. Siempre. Y eso nos da una gran ventaja. Somos un país tropical muy sabroso para estar aquí.
Y hablando de sabroso, contanos qué podemos comer en Guatemala. ¿Cuál es el plato así que no nos podemos perder? Tenemos una gran variedad, cada región tiene Me su propio imagino. platillo, pero yo te puedo decir lo que a mí me gusta. A ver. Aunque cuando vengan a Guatemala, pues me avisan Vamos a probar yo todo. voy a comer rico a cualquier otro lugar, no hay ningún problema. Pero aquí tenemos un plato muy de occidente que nosotros le llamamos pepián, es un plato muy sabroso con una serie de especies, es una comida colorada, le decimos, no, es una comida roja, es un caldo rojo. Tenemos en la parte de norte algo que le llamamos caquic, que es un caldo de chumpe, de chompipe o de pavo, como le llaman en otros lugares, que es muy, muy, muy sabroso. Tenemos en la costa del Caribe algo que le llamamos tapado, que es un caldo de mariscos impresionante con plátano y aceite de coco. Es decir, tenemos en todas nuestras regiones una variedad de platillos que me cansaría de mencionarlos. Y yo creo que mejor vénganse y yo los llevo a que los vayan a degustar con mucho gusto. Bueno, encantado. Listo, ya agendamos ahí para poder visitarlos. En el marco de la pregunta y lo que decías anteriormente, te quería preguntar de estos paquetes que hablabas de los operadores turísticos que habían evaluado junto al Estado guatemalteco la propuesta. ¿Estos paquetes están aprobados? ¿Cuándo se los puede comprar? Y están dirigidos solamente para el turismo interno por ahora, si es lo que he entendido. Sí, por ahora por el turismo interno. ¿Por qué? Porque creemos que es lo más inmediato. Y la idea de que nos presentaran los paquetes a nosotros como instituto era para nosotros evaluar primero el grado de innovación que tuvieran los paquetes. Segundo, es ver los precios de los paquetes para que después de pandemia no entráramos en una competencia entre tour operadores y empresas. Creo que la pandemia nos tiene que dejar un sentimiento más de solidaridad que de acaparamiento de mercado, y entonces poder hacer que todos tuvieran alguna actividad económica en general. Ese era uno de los objetivos de eso, y pedirle también a muchos hoteleros que nos dieran tarifas especiales, porque lo que tenemos que hacer es motivar el viaje del guatemalteco. Claro. Y eso va más por generarles tarifas chapinas, le llamamos nosotros, en donde sean más accesibles y entonces motivar al viaje. Si bien es cierto, el guatemalteco está cansado de estar encerrado por el confinamiento que hubo, pues también nos hemos quedado muchos con problemas económicos cuando cesaron algunas empresas o todo eso. Entonces tenemos que reactivar eso. Entonces los paquetes en la página paseoguatemala.com, que ustedes de Argentina podrán ingresar, van a ver que ahí aparecen por regiones turísticas los paquetes con los precios y todo lo demás. Por supuesto que ya a nivel internacional tendrá que ser otro, porque ya incluyen otros costos de transporte. Pero al llegar a Guatemala, estos mismos paquetes son aplicables para el extranjero que esté ya aquí en Guatemala. Perfecto, está ahí. No podemos dejar de escucharte, porque la verdad se nota que tienes mucha experiencia en el trabajo, tienes un cariño bueno a lo que es Guatemala y todo tu país, y además tienes también la experiencia de la función pública, en la que aprendemos un poco de cuáles son las medidas de las que todos ahora estamos más atentos al momento de viajar, de pensar en algún destino, que justamente tenía que ver con todo lo que contabas de cómo son los cuidados y todo esto. Te queríamos hacer una última pregunta antes de cortarte, y que me ha llamado mucho la atención que lo has nombrado en los diferentes tipos de turismo que se pueden hacer en Guatemala, el turismo religioso y el de las festividades, que decías que era un atractivo también. Quiero que me cuentes un poco de eso y cuáles son las temporadas para visitar Guatemala en épocas de estos festivales y fiestas religiosas. Bueno, tenemos a nivel de turismo religioso, tenemos la parte de las procesiones de Semana Santa, que lo más fuerte es Antigua Guatemala, la ciudad colonial que está cerca de aquí a la capital. Incluso la misma capital de Guatemala son unas procesiones inmensas que lo vienen a visitar nacionales e internacionales, que eso es pues en la Semana Santa, en el verano. Otra de la parte de religiosidad que tenemos es en la parte oriente del país, con el templo de Esquipulas. Es uno de los templos de más peregrinaje, donde se venera al Cristo Negro de Esquipulas. Ahí reciben mucho turismo internacional de México, de Honduras, de El Salvador y de otros países que vienen a visitarlos. Tenemos una tradición en Guatemala, el 1 de noviembre,
le llamamos el Día de los Santos o el Día de los Difuntos, en donde en un sector de la parte entre occidente y centro de Guatemala, pues hacen barriletes o cometas, como le llaman en otros lugares, gigantes. Es un atractivo muy importante para los turismos internacionales, que es una tradición que viene de las comunidades mayas, en donde pues la idea de ellos es elevarlos y mandarle un mensaje a los que ya se fueron de este mundo y que de alguna manera les sirve a ellos como una manera de comunicarse. Entonces, somos un país de mucha religiosidad católica, tenemos templos muy grandes. Yo creo que ahorita, el 1 de noviembre, todavía van a estar prohibidas las actividades en los cementerios para el tema de los barriletes, porque escuché que el Ministerio de Salud Pública prohibió. Ahí están los barriletes gigantes, son unas estructuras coloridas inmensas, y que esos lugares se llenan de gente internacional para venirlos a ver. Lamentablemente este año no lo vamos a poder tener todavía. Esperemos que el próximo año pues ya los tengamos, porque todavía nos tienen las limitaciones de que podemos entrar a lugares turísticos, pero solo en grupos de 10 personas y con el distanciamiento social de 2 metros por persona. Entonces, y estos lugares eran de mucha aglomeración de personas, al igual como las procesiones para Semana Santa. Son inmensas la cantidad de personas que llegan a ver estas procesiones y hacer unas alfombras impresionantes, que no sé si en el video aparecen algunas de ellas, pero eso es parte de todo el atractivo de turismo religioso que tenemos en Guatemala, además de la parte puramente maya, que son las ceremonias mayas, que ya es propiamente de las costumbres y tradiciones de nuestros mayas, que hay mucho en el país y que a muchos turistas también les atrae ir y ver todas las ceremonias que ellos hacen en los lugares que para ellos son sagrados, de acuerdo a la cultura y la tradición maya. Perfecto, Elmer, todo apuntadísimo. Entonces, la verdad que la diversidad de turismos que se pueden hacer en Guatemala es impresionante, y bueno, es un placer hablar con vos por todo el conocimiento que tienes, toda la información ahí súper precisa para los y las que quieran conocer Guatemala o los que quieran volver a ir. Ha sido un placer tenerte. Los podemos encontrar, como decías vos, en Paseo Guatemala para ver todas las propuestas que existen. Y bueno, vos estás coordinando, sos el subdirector del Instituto de Turismo Guatemalteco, que también tiene su página web, la vamos a ver ahora en pantalla, que es www.ingaut.gov.gt. Pero hay una página adicional, que es la página que utilizamos exclusivamente para promoción internacional, que es visitguatemala.com. Visitguatemala.com. Bueno. Visitguatemala.com, esa es una página que la utilizamos para promoción internacional, al igual que Paseo Guatemala para promoción interna. La página de inguat.gov.gt es la página institucional, donde vas a encontrar información de la estructura de Inguat, que es la parte puramente administrativa, institucional, pero Visit Guatemala vas a encontrar toda la oferta turística que tenemos en Guatemala. Ahí vamos eligiendo los destinos. Listo, está todo apuntado. Bueno, Elmer, no queda más que agradecerte. La verdad que ha sido una conversación muy linda, muy rica en información acerca de Guatemala, así que te mandamos un abrazo enorme. No, gracias a ustedes, y aquí estoy a la orden. Cuando quieran, escríbanme, ahí tienen ya mi WhatsApp y platicamos de esto, porque así los voy motivando un poco más para que se vengan a Guatemala. Aquí estamos todos motivados ya. Te mandamos un abrazo. Gracias, igual, cuídense.